Pirro era descendiente de Aquiles y era hijo de Eácides y de Tía Segunda, quienes fueron expulsados de sus tierras porque Olimpia había sido asesinada por Casandro, ya que él siempre aspiraba al trono. Esto se puede confirmar debido a que había dado muerte a su propio hermano y a muchos de sus partidarios. Así la vida del niño Pirro estuvo en peligro y fue robado para su propia protección, y durante la huida el grupo que lo acompañaba tuvo que cruzar un río en plena crecida, y lo hicieron enviando un mensaje escrito en una corteza a los lugareños del otro lado, quienes construyeron un puente con árboles talados. Finalmente Pirro y sus guardianes llegaron hasta el rey de los ilirios. El rey se mostró reacio para recibir al niño, porque temía a aquellos que habían arrebatado el poder al padre de Pirro. Mientras el rey intentaba tomar una decisión, el niño Pirro se subió a la túnica del hombre, se aferró a sus rodillas y lloró como quien suplica a un gobernante. Clausias se rió primero, luego se compadeció y decidió criar al niño como si fuera suyo. Eácides, por supuesto, murió en combate poco después. Cuando Pirro cumplió 12 años, el rey Clausias lo llevó de regreso a casa con una fuerza militar. Sin embargo, 5 años más tarde, cuando asistió a una boda, fue despojado de su reino, por lo que se alió con su cuñado Demetrio y participaron junto en la batalla de Ixos, donde Pirro luchó valientemente, pero lamentablemente perdió la batalla y sirvió como rehén en Egipto durante las negociaciones de paz con Ptolomeo. Pirro fue lo suficientemente hábil o afortunado para casarse con la hija de Berenice, que se llamaba Antígona. Así Ptolomeo le proporcionó una flota y tropas con la que le fue posible regresar a Epiro. Neoptólemo II, probablemente hijo de Alejandro I de Epiro, reinaba por entonces, pero su tiránico gobierno le hizo ganar muchos enemigos. Con el tiempo Pirro volvió a compartir el trono de su nacimiento con Neoptólemo II, hasta que encontró la oportunidad de invitarlo a cenar y asesinarlo ahí mismo. Por otra parte, Demetrio hacía de las suyas para invadir los ejércitos de Pirro y quedarse también con la segunda esposa de nuestro estadista. Los etolios rechazaron la batalla y se retiraron a las colinas, por lo que Demetrio aprovechó y robó todo lo que pudo. Incluso dejó una fuerza militar al mando de su mejor general en Etolia y marchó hacia Epiro. Al enterarse de esto, Pirro reunió su ejército y marchó al rescate de sus aliados, los etolios. Los dos ejércitos, en caminos diferentes, se cruzaron, y Demetrio comenzó a saquear Epiro, mientras Pirro se enfrentaba a Pantauco, que era el general favorito de Demetrio. Finalmente Pantauco fue derrotado y rescatado por sus guardaespaldas. Los macedonios, desanimados ante la caída de su jefe, huyeron dejando a Pirro como dueño del campo de batalla. Demetrio, al enterarse de la victoria de Pirro, regresó a Macedonia. Esta nueva posición en Macedonia se vio continuamente amenazada por Pirro, quien aprovechó su ausencia ocasional para devastar la parte indefensa de su reino. Finalmente las fuerzas combinadas de Pirro, Ptolomeo y Lisímaco, ayudadas por los descontentos entre sus propios súbditos, obligaron a Demetrio a abandonar Macedonia. Después de esto, Pirro se vio obligado a dividir su reino recién ganado con Lisímaco, y como los dos no podían llevarse bien, parecían estar perpetuamente en guerra entre sí. Bueno, en realidad Pirro no pudo mantener su porción durante mucho tiempo, ya que los macedonios preferían el gobierno de su viejo general Lisímaco, y el joven rey fue expulsado y tuvo que regresar a Epiro. Durante los siguientes años, Pirro parece haber reinado en silencio en su tierra, sin embarcarse en una nueva guerra o empresa. Una vida tan tranquila le resultaba insoportable y anhelaba nuevas acciones donde pudiera ganar gloria y expandir su reino. En ese momento Roma estaba en guerra con Tarento, cuyo pueblo apeló a Pirro para que los defendiera y así poder gobernarlos también. Se convenció a Pirro para que les brindara apoyo y envió fuerzas por adelantado. Sin embargo, cuando el rey intentó cruzar el mar, sus barcos fueron dispersados por una tormenta que venía del norte. Finalmente, todo su ejército llegó a Tarento, solo para descubrir que sus ciudadanos no harían nada en su propia defensa
y Publio Valerio Levino, el cónsul romano, estaba en camino con su ejército. En la prolongada batalla que siguió entre Pirro y los romanos, el propio Pirro resultó herido, pero los romanos finalmente fueron derrotados con la pérdida de hasta 15.000 hombres. Los romanos no aceptaron esto como una derrota de su ejército, sino que culparon a su líder. Tras la derrota de los romanos a manos del rey Pirro en la batalla de Heraclea, nuestro líder envía un ultimátum a los romanos por medio del ministro de Tesalia llamado Cineas para acordar una propuesta de paz. Esto se hubiese logrado si no hubiera sido por la intervención de Apio Claudio el Ciego, quien rechazó la idea de rendición y expulsó a Cineas de Roma ese mismo día. Al regreso, Cineas le relató sobre la pésima noticia diplomática. Consecuentemente, el rey decidió continuar la guerra con vigor. En ese momento fue informado de que se había firmado la paz con los etruscos y de que el otro cónsul, Tiberio Coruncanio, había regresado con su ejército a Roma. Se había desvanecido toda esperanza de acordar la paz con los romanos, con lo que Pirro decidió retroceder lentamente a Campania. Desde ese lugar retiró a sus cuarteles debido al invierno y se estableció en Tarento. Tan pronto como los ejércitos se acuartelaron para pasar el frío, los romanos enviaron a Fabricio para negociar la paz con Pirro y posiblemente el rescate e intercambio de prisioneros. Plutarco comenta que Pirro quedó impresionado por la imposibilidad de sobornar a Fabricio y que devolvió a los prisioneros sin necesidad del pago de ningún rescate. Así Pirro y Cayo Fabricio desarrollaron un gran respeto mutuo, pero no encontraron una solución aceptable. Después Pirro se enfrentó nuevamente al ejército romano en Asculum, donde finalmente pudo desplegar sus elefantes con eficacia, pero sin embargo las bajas fueron numerosas en ambos bandos, y cuando Pirro fue felicitado por su estrecha victoria, dijo: «Si salimos victoriosos en una batalla más contra los romanos, estaremos completamente arruinados». Pirro luego navegó a Sicilia y obtuvo ganancias más fáciles. Tras su éxito en ese lugar, dirigió su atención a Libia para conseguir suficientes hombres para esa campaña, pero después comenzó a comportarse como un tirano, lo que lo hizo perder apoyo y le obligó a regresar a Italia. Al intentar partir con su ejército para el regreso, los cartagineses se aliaron con los barcos sicilianos y así perdió muchos de los barcos de su armada. Su siguiente batalla fue una vez más contra las fuerzas romanas bajo Manio Curio Dentato en Benevento, donde el ejército de Pirro finalmente fue derrotado y obligado a regresar a Grecia, después de 6 años de campaña victoriosa, pero finalmente infructuosa. Cleónimo, un espartano de sangre real, que era odiado entre sus compañeros espartanos, pidió a Pirro que atacara a Esparta y lo colocara en el poder. Pirro aceptó el plan, con la intención de hacerse con el control del Peloponeso, pero una fuerte resistencia inesperada frustró su asalto a Esparta. Después de eso, Pirro decide levantar el campamento y dirigirse a Argos. En el camino, mientras eran acosados por los espartanos, su hijo Ptolomeo murió en combate. Pirro encabezó una carga de caballería contra esos espartanos y mató a su comandante. Al entrar en Argos a plena noche, tuvo el inconveniente de no poder desplazar a sus elefantes por la puerta de la ciudad sin quitar las torres de combate. Esto permitió a los defensores contraatacar, y Pirro finalmente decide retirarse, pero luego se ve obligado a volver y a luchar contra el enemigo. Mientras lo perseguían en retirada, la madre de uno de los enemigos le arrojó una teja a Pirro, que lo golpeó debajo del casco y le aplastó la parte inferior del cuello. Pirro cayó del caballo y un soldado enemigo lo decapitó con su espada. Antígono lo incineró con todos los honores y envió a su hijo superviviente, Heleno, de regreso a Epiro. Ese mismo año, al conocer la noticia de la muerte de Pirro, los tarentinos se rindieron a Roma. Plutarco registra que Aníbal lo clasificó como el comandante más grande que el mundo había visto jamás, aunque en la vida de Tito Quincio Flaminino, Plutarco describe que Aníbal lo colocó en segundo lugar después de Alejandro Magno.